Sean bienvenidos y bienvenidas a Somos Energía, vuestro canal de física y química. Mi nombre es David Gascón y deseo que estés estupendamente. Gracias por estar aquí, ver y apoyar estos vídeos, cuyo fin es ayudarte a probar y entender esta materia, así como aportar una visión más del maravilloso mundo de la física y química. Muy buena. Comenzamos con el tema de modelos atómicos dentro de tercero de la ESO, el tema 3 el tema 2 del átomo, ¿vale? Y bueno, esta sería la segunda clase sobre modelos atómicos. Ya hemos visto el descubrimiento del átomo, ¿vale? Hemos hablado de Dalton, hemos hablado de el descubrimiento del electrón, el protón. Y bueno, nos vamos a centrar ahora mismo en los modelos atómicos que originalmente fuimos proponiendo como los seres humanos hasta llegar al modelo atómico actual, que es bastante muchísimo más complejo que lo que van a ver aquí. Pero no obstante, aquí se van a llevar una buena aproximación sobre lo que es un átomo y la parte interna del átomo. Voy a intentar ser lo más breve posible y explicativo posible. Así que vamos paso a paso con los modelos atómicos. Vamos a hablar del modelo atómico de Thomson como primer modelo que se estableció, hablando de protones y electrones. Vamos a hablar del modelo atómico de Rutherford, que fue un salto bastante sustancial al conocimiento de lo que era el átomo. El descubrimiento del neutrón por Chadwick, que bueno, lo veremos ahora a continuación, muy poquito, brevemente. Y luego hablaremos dentro de estos tres modelos, ¿vale? El modelo atómico planetario, que es al que llegaron después de estos estudios, ¿no? Y por supuesto, terminaremos con una parte súper interesante sobre las dimensiones del átomo y sus partes, ¿de acuerdo? Sus partes, las partes del átomo, después de todo el estudio de Thomson, Rutherford, Chadwick y la recopilación de todos esos estudios. Así que quédense conmigo y vamos a el modelo atómico de Thomson. Bien, el modelo atómico de Thomson. Thomson, como sabéis, fue el que descubrió junto a Davy, Faraday y Stoney, junto a esos científicos durante un siglo descubrió el electrón. Y también, pues Thomson, después de sus grandes estudios sobre el electrón, propuso que los electrones estaban incrustados en una esfera de carga positiva. Ahí la tienen, esa esfera gris que ven ahí, carga positiva, cargada positivamente y esponjosa, es decir, que tenía como que era esponja, como una esponja, ¿no? Y que contiene casi toda la masa, es decir, toda la masa del núcleo. O sea, consideraba más o menos, decía rígida, pero dice esponjosa, por algo lo decía, por algo lo decía. Ahora veremos más adelante lo que pasa. Y es cierto que este modelo duró muy poco, realmente prácticamente 5 años, hasta que fue, por así decirlo, destronado, pero sí se admitió en esos 5 años como modelo del átomo, ¿no? Seguía considerándose una esfera rígida, lo que es el átomo y los electrones incrustados, así como en una sandía las pepitas que hay dentro, pues más o menos es lo que consideraba Thomson que era el átomo. Pero más tarde ya, esto es lo que es el modelo atómico de Thomson, que bueno, dentro de lo que cabe se valora que se haya aportado esto, pero realmente esto no es así, ya que Rutherford hizo un experimento muy prometedor y de hecho que dio la vuelta al mundo, ¿vale? Porque asombrosamente descubrió que el átomo estaba pues prácticamente vacío. Y bueno, me he adelantado a los acontecimientos, pero primero os voy a explicar exactamente en qué consiste el experimento que hizo Rutherford, ¿vale? Bueno, partes que aparecen aquí en Rutherford. Mirad, esto es una fuente de partículas alfa. Partículas alfa son átomos de helio que se pueden bombardear, o sea, se pueden utilizar tipo disparo, bombardear, se puede bombardear una laminita de oro que había aquí, ¿vale? Muy fina, muy fina. Y que se dieron cuenta de que al bombardearla sucedía algo parecido a lo que os he dibujado aquí, ¿vale? Algo parecido, ¿vale? Y
Y les sorprendió porque realmente lo que creían, que ya que esa esfera iba a ser esponjosa y demás, y la lámina era tan fina, ellos creían que todos los rayos que había aquí, que todos los rayos que salían de partícula alfa a bastante velocidad, iban a atravesar directamente la lámina de oro, porque era muy fina, muy fina. Tan fina que prácticamente se calcula que había un espesor muy pequeño, prácticamente transparente, ¿vale? Entonces se creían, evidentemente, que iba a traspasarla directamente, porque al bombardear con partícula alfa, pues la verdad es que no se esperaba lo que ven ustedes aquí. Es decir, aquí colocaron una pantalla detectora de partículas alfa, este redondel que hay aquí, tipo anillo, es una pantalla detectora de estas partículas y la lámina de oro, y bueno, pues vieron que algunas de esas partículas rebotaban, lo cual pareció bastante sorprendente, ¿vale? Porque la lámina era, ya os digo, muy fina, y luego también había otras que se desviaban, ¿vale? Y la mayoría sufren poca o ninguna desviación, con lo cual eso en teoría era lo que se esperaba, ¿no? Pero realmente lo sorprendente de esto es que las partículas alfa, algunas se desviaban un poco, otras se desviaban bastante, y sobre todo aquellas, era sorprendente esto, sobre todo aquellas que rebotaban, porque las partículas alfa iban a mucha velocidad, ¿de acuerdo? Mucha velocidad. Con lo cual, Rutherford empezó a sacar conclusiones que están directamente relacionadas con el dibujo que ahora vamos a ver más detenidamente que vemos aquí. Esto que veis aquí es la lámina de oro, una lámina de oro con un espesor de tres líneas de átomos, ¿vale? Estos son átomos de oro, ¿vale? Átomos de oro. Pues bien, se dieron cuenta de que al pasar las partículas alfa, algunas rebotaban, otras se desviaban, punto 2, y algunas pasaban directamente y lo atravesaban, punto 1, ¿no? Entonces vamos a ver estos puntos, el 1, el 2 y el 3, porque según eso, Rutherford fue dándonos precisamente las conclusiones que vamos a ver ahora mismo. En el caso de 1, dice, las partículas que pasan lejos del núcleo atraviesan el átomo, atraviesan el átomo y no se desvían. Es decir, fíjense en el 1 como estas partículas alfa pasan alejadas del núcleo. El núcleo es hasta más pequeño de lo que dibujo aquí, ¿vale? Es mucho más pequeño. Por lo tanto, lo que pasa es que tienes que dibujar de alguna manera ese núcleo, ¿no? Ya lo veréis porque en este vídeo os vais a dar cuenta de las dimensiones del átomo. La parte, para mí, más interesante del vídeo. Y bueno, la cosa es que cuando la partícula pasaba lejos del núcleo, pues prácticamente no se desviaban, ¿vale? En el caso 2, aquí tienen los dos, las desviaciones estas. ¿Qué pasaba? Las partículas positivas que pasan cerca del núcleo se desvían de su trayectoria rectilínea. Es decir, trayectoria rectilínea, y pasan cerca del núcleo y se desvían. ¿Vale? Esa es la explicación de lo que decía. Por lo que la carga positiva se encuentra concentrada en el núcleo central. Claro, ellos directamente, las partículas alfa, lo que hacían era incidir, y cuando se encontraban una repulsión mínima de naturaleza eléctrica, es decir, carga, al tener la carga positiva, pues lo que hacía era desviarse. Atravesaban, pero se desviaban. Esa era la explicación que Rutherford le dio a estos rayos número 2. Si os dais cuenta, aquí se desvía para arriba y se desvía para abajo, porque aquí hay carga positiva. Y ahora, el tercero, que son estos que rebotan, la explicación que le dio es que las partículas positivas chocan frontalmente con el núcleo. Es decir, se encuentran con el núcleo y chocan y rebotan, ¿vale? Rebotan con el núcleo. Como pueden ver aquí tienen un rebote directo y otro rebote directo. ¿De acuerdo? O sea, con lo cual, esto es muy importante, dijo que el núcleo era muy denso y positivo. Muy denso. ¿Denso qué significa? Densidad, os recuerdo que era la masa partido el volumen, la relación de masa partido volumen. Y si un material es muy denso, quiere decir que muy poco volumen tiene muchísima masa. Pues, es decir, masa partido volumen. Si aumentas masa arriba, evidentemente el volumen tiene que ser pequeño. Pues si el volumen es pequeño y la masa es muy grande, la densidad es muy alta. ¿Qué es lo que pasa
con el núcleo. Esto es súper importante, fue una de las cosas más importantes del experimento, de este experimento de la lámina de oro, famosísimo experimento de la lámina de oro, que espero esté quedando más o menos claro. No obstante, cualquier pregunta que tengáis, por favor, escribidla en la libreta y preguntármela en clase, ¿de acuerdo? Espero que esto quede claro, porque realmente no parece difícil. O sea, no parece difícil, pero bueno, vosotros mandáis en este caso. Muy bien. Pues según este experimento que hizo aquí el señor Rutherford, que ya lo hemos comentado, recordad los puntos 1 que no se desviaban si pasaban lejos del núcleo, se desvían si pasan cerca del núcleo y si chocan con el núcleo rebotan, ¿vale? Pues estableció Rutherford el modelo atómico nuclear. Dice, el átomo consta de dos zonas diferenciadas, ¿vale? Esto ya lo dijo Rutherford, ¿vale? Aquí no habló nada del neutrón, porque no se había descubierto todavía. Estamos en 1909. El neutrón le quedan todavía unos 20 y tantos años para descubrirse. Pues bien, vamos para allá. La zona central o núcleo, que es donde se concentra prácticamente toda la masa del átomo, por aquello de amplia densidad. Por eso, por los que rebotaban, gracias a eso, él dijo que la masa del átomo se concentra toda en el núcleo. Dice, y está cargada positivamente. Las partículas alfa, por así decirlo, cuando se acercan al núcleo, llegan y rebotan, ¿vale? Bien. Y es la zona donde se encuentran los protones, ¿vale? Los protones. Ya está diciendo que los protones se encuentran en esa zona, ¿vale? Porque de otra manera no tiene explicación estos distintos rayos, ¿de acuerdo? Bien. Una zona periférica o corteza, es decir, ya estamos hablando de esa parte amarilla, ¿vale? Esa parte amarilla, se dice, en la que los electrones cargados negativamente, ya está aportando ahí la carga negativa de los electrones que ya conocíamos, giran alrededor del núcleo y a cierta distancia de él. O sea, a cierta distancia de él, ¿vale? O sea, los electrones, que tenían una masa mucho más pequeña, unas 1800 y pico veces más pequeña que el protón, los electrones giran alrededor del núcleo, ¿de acuerdo? Del núcleo que es el átomo, el núcleo atómico. Eso es lo que dijo Rutherford y espero que haya quedado claro todo o sea, de manera rápida, evidentemente, que haya quedado claro lo que Rutherford decía, ¿vale? Rutherford se quedó ahí donde están viendo, en ese modelo que están viendo ustedes ahí, el modelo atómico nuclear. Ya se quedó cerradito, el modelo atómico de Rutherford. Bien, ¿qué no explicaba Rutherford? Rutherford no explicaba la masa del átomo. No explicaba la masa del átomo. O sea, se daba cuenta de que si sumaba los protones y los electrones, lo que es la masa de lo que contenía el átomo siempre, excepto en el caso del hidrógeno, siempre sumaba más masa que la de la suma de los protones y de los electrones, ¿vale? Entonces, pues dice, pues la masa de los protones y los electrones era más pequeña que el conjunto del átomo. Al conjunto del átomo me refiero a todo el átomo, a todo el átomo. Entonces, en el núcleo debería de haber algo más. Pues fue Chadwick, aquí lo tenéis, fue a bombardear con partículas alfa a alta energía el átomo de berilio. Pues bien, este producía partículas sin carga. Se dio cuenta de que producía unas partículas que no tenían carga. Eso lo detectó él con un experimento y las llamó neutrones. ¿Por qué? Porque neutro viene de una neutralidad que es el neutrón. Es decir, no tienen carga, pero tienen masa parecida a la del protón. Parecida, muy, muy, muy parecida, ¿vale? Eso ya lo hemos visto en el anterior vídeo, que espero que lo sepáis y tengáis ya la tabla escrita en la libreta, porque, bueno, es importante que sepáis estas diferencias, ¿vale? En cuanto a la masa del neutrón y la masa del protón son parecidas, y la masa del electrón 1800 y pico veces más pequeña que la del protón, la del electrón. Bien, pues eso no me voy a detener más en Chadwick, fue una gran contribución lo que hizo, porque una vez Chadwick dijo esto, ya tenemos lo que era el modelo atómico planetario. El modelo atómico planetario está constituido por un núcleo central, atención, que aquí hay unas pequeñas diferencias,
con carga positiva, en el que está concentrada prácticamente toda la masa del átomo. Importante. Toda la masa del átomo, ya hemos incluido los neutrones y claro, ya sabemos que la masa del átomo está prácticamente concentrada en el núcleo del átomo. Esto es súper importante porque es donde más se encuentra toda la masa, y cuando se encuentra la masa muy dentro, muy en una parte muy pequeña de volumen, tiene mucha densidad, y algo que tiene mucha densidad tiene un montón de energía. Y ahora os lo voy a decir porque esto es una cosa que me encanta, ¿vale? Dice, la de los protones y neutrones. Es decir, los protones y los neutrones están juntos en el núcleo, ¿de acuerdo? Y están prácticamente muy unidos, muy unidos. Están unidos, que hay unas fuerzas nuevas que son las fuerzas de interacción nuclear. Pero eso no nos vamos a meter ahí porque estamos hablando de temas de segundo de bachillerato. Lo único que yo quiero es que vosotros veáis desde ya, desde tercero de la ESO, es que la masa del núcleo está apelotonada ahí con muchísima densidad, lo que le aporta una gran energía, tanta como para mantener la segunda parte, que es la corteza electrónica. Y ahora veréis por qué me pongo así, porque la corteza electrónica es donde los electrones de carga negativa giran a gran velocidad alrededor del núcleo. Y súper importante, que tienen una relación de tamaño que es enorme con respecto al núcleo. Es decir, que la corteza electrónica, que es todo esto que ven aquí así ensombreado, he puesto un fondo amarillo para que se vea claramente, y esto es un archivo PNG, con lo cual es una imagen de Wikipedia bastante buena que representa la densidad del electrón, se mueve muy rápido, ¿vale? Y más o menos la distancia que hay de un extremo a otro de un átomo de helio, porque tiene 2 protones y 2 neutrones, curiosamente átomos de helio, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues que directamente lo que tenemos es una muy pequeña parte donde se concentra toda la masa y una parte enormemente grande en la que se concentra, en este caso, en esta nube habría 2 electrones, ya que aquí tenemos 2 protones y 2 neutrones, ¿vale? Pues los 2 electrones son lo que provocan esta nebulosa. Imagínense, si esto es una foto, un selfie del átomo de helio, imagínense cómo se ve. Cómo de rápido tienen que ir esos 2 electrones para que generen esta corteza electrónica. La velocidad de los electrones es increíble y la energía que hay en el núcleo atómico es aún más, porque como he dicho, toda la energía se concentra prácticamente en el núcleo, y gracias a esa energía el electrón está también girando, y bueno, ya veremos todos los temas de energía muchísimo más adelante, no nos vamos a detener en eso. Así que nos vamos a hacer una idea de lo tremendamente pequeño que es un átomo, ¿vale? En un vídeo más adelante hablaré de las dimensiones y compararé más cosas y me detendré más. Pero ahora nos vamos a regir, como hace nada hemos dado las unidades, pues vamos a ver, según esas unidades, vamos a ir viendo los distintos tamaños, ¿no? Nosotros sabemos lo que es un metro y sabemos lo que es un milímetro, pero a partir de milímetros ya nos cuesta perfilar más, adentrarnos más. El microscopio también, sí, podemos más o menos entenderlo, lo que es el micrómetro, que es como 1 millón de micrómetros equivale a un metro, eso ya lo sabemos, 1 millón de aumentos es un microscopio, ¿vale? Por eso también lo sabemos. Pero es que si nos vamos a nanómetro, que significa -9, ya lo sabemos por la notación científica. O sea, por los múltiplos y submúltiplos del sistema internacional que vimos en los anteriores vídeos, ¿vale? Y conocemos el nanómetro. Pues un cerito más abajo nos encontramos con el astro. Y el astron es la unidad que se utiliza para medir los diámetros de los átomos. Es decir, este diámetro de este elemento prácticamente equivale a un astron. El elemento del helio, el diámetro, es decir, de un extremo a otro del átomo, estamos hablando de un astron, ¿vale? Que son 10 elevado a menos 10 metros, ¿de acuerdo? Es 1, 9 ceros y un 1. Y luego es el diámetro atómico. Pero si nos vamos al diámetro del núcleo atómico, es impresionante. O sea, ya es que ya es muy pequeño.
del orden de 5 saltos más en la escala, ¿vale? A eso se le conoce como femtómetro o Fermi, que viene del científico, en honor al científico, se viene el femtómetro. Pero no es simplemente a título informativo, no es que vayamos a manejar unidades tan pequeñas, ¿no? Pero para que nos hagamos una idea, si un ástron, que es una parte muy pequeña, 10 elevado a menos 10 metros, equivale, es pequeño, que es el diámetro del átomo, ahí lo tienen, ¿vale? 10 elevado a menos 15 prácticamente, pues como que ya no podemos imaginarlo. Pero bueno, nos podemos hacer una idea de que o sea, lo que es el núcleo es 100.000 veces menor tamaño el núcleo con respecto al átomo. O sea, este puntito que ven ahí son 100.000 veces más pequeño. Y para que nos hagamos una idea, pues un campo de fútbol, imaginamos que el átomo, lo que es el átomo es un campo de fútbol, pues una pelota de tenis sería el núcleo. Para que nos hagamos una idea de lo pequeñito, pequeñito que puede ser el núcleo y la corteza electrónica tan grande como puede ser. Aquí es donde hacemos una reflexión que a mí siempre me encanta explicar en clase, de que nos hagamos a la idea de que todo lo que constituye la materia está hecho a base de átomos. Entonces, si nos paramos a pensar, todo lo que vemos como muy sólido en nuestro macromundo de metros y milímetros, como mucho, está constituido por pequeñas partículas del tamaño de Armstrong, de 10 elevado a menos 10 metros, pequeñas partículas, y dentro de esas pequeñas partículas hay un vacío muy grande, porque fíjense que 2 electrones nada más, con una masa muy pequeña, viajando con muchísima velocidad, y luego toda la masa del núcleo concentrada en ese puntito del orden de 10 elevado a menos 15 metros. Es impresionante lo que es la ciencia, impresionante lo que es la materia y impresionante lo que es el átomo. Este mundo realmente es un mundo realmente maravilloso que cuando te adentras en él es espectacular. De hecho, el científico lo que intenta es demostrar la naturaleza de la materia. Como químico y como físico, este es uno de los temas que más me gustan y por eso he llamado este canal Somos Energía, porque realmente, si nos vamos al interior del átomo, prácticamente lo que llena ese vacío es precisamente la energía de interacción entre los electrones y el núcleo atómico, considerando el núcleo atómico la mayor concentración de carga dentro de lo que es el átomo, siendo el átomo la partícula más pequeña que constituye la materia. Así es que muchísimas gracias, espero que os haya gustado, espero que compartáis este vídeo a todos aquellos que pueda interesar y realmente les digo que espero que sus familias estén estupendamente, con mucha salud y les deseo lo mejor, realmente les deseo lo mejor. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.